Bueno, buenas noches, doctores. ¿Me escuchan? Tirar para Buenas ver. noches, doctora, ¿sí se escucha? Ok, gracias. Bien. Bueno, buenas noches con todos. Soy Socorro Benítez Quiroga, médico neuróloga, asistente del Departamento de Neurología del Hospital Central de la Policía. Y bueno, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema muy frecuente de alta incidencia de presentación en la población general, una patología neurológica, un grupo de patologías neurológicas englobados en la denominación de accidentes cerebrovasculares. Bien, bueno, cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, nos estamos refiriendo a un grupo de patologías de presentación abrupta y repentina que van a causar una disfunción encefálica de acuerdo a la zona afectada, ¿no? Entonces, la presentación de las manifestaciones clínicas pueden ser de manera transitoria, pueden ser de pocos minutos u horas, o pueden presentarse manifestaciones clínicas de manera permanente en fase aguda, subaguda o más tardíamente como una forma de presentación secuelar. Hablaremos de acuerdo a las manifestaciones clínicas corroboradas con estudio de neuroimagen, hablaremos pues de un proceso vascular isquémico que se va a presentar como consecuencia de un inadecuado aporte oxigenatorio, un adecuado aporte de nutrientes, por un proceso obstructivo de un vaso encefálico, ¿no? De acuerdo al área afectada. O también hablaremos de un proceso hemorrágico cuando pues hay una extravasación de sangre en determinada área del encéfalo correspondiente a una ruptura de una arteria encefálica. Bien, la circulación encefálica depende de dos grandes sistemas, ¿no? Depende de un sistema de irrigación anterior o sistema carotidio, específicamente dependiente de la carótida interna, ¿no? Recordaremos que hay una carótida interna derecha y una carótida interna izquierda, que estas arterias carótidas van a depender de la arteria carótida común, ¿no? Una arteria carótida común que va a originarse en en el tronco brachiocefálico, ¿no? Allí mención aparte, la arteria carótida externa no nos proporciona una irrigación encefálica, sino más bien la arteria carótida externa proporciona irrigación del territorio facial. Bien, volviendo a la parte nuestra, que es la que nos interesa, la circulación anterior o circulación carotidia, dependiente de la carótida interna. La carótida interna, tanto a la derecha como a la izquierda, va a dar ramas que van a formar la la arteria cerebral anterior, ¿no? La arteria cerebral anterior y también va a dar, va a originar la arteria cerebral media.
¿sí? Y en la parte anterior, la unión de las arterias cerebrales anteriores va a estar dada por la comunicante anterior, como ustedes recordarán. En cuanto a la circulación posterior va a depender de la circulación vértebro-basilar, ¿no? Las arterias vertebrales, pues, dependen de las arterias subclavias, ¿no? Estas son dependientes. En el lado derecho se originan a nivel del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo directamente del, en el lado izquierdo directamente vamos a tener la irrigación que va a depender del arco aórtico de manera directa, ¿no? Entonces, estas dos arterias vertebrales se van a unir y van a formar pues la arteria basilar, ¿no? La arteria basilar, ¿no? Y pues al término de la arteria basilar se va a originar la arteria comunicante posterior. La unión de las arterias, de la arteria carótida interna con las arterias cerebral posterior va a estar dada por la arteria comunicante posterior. ¿Sí? Esto pues a cada lado del encéfalo, ¿no? Bien, entonces esta circulación posterior va a darnos la irrigación de la fosa posterior, ¿no? Del cerebelo, del bulbo protuberancia, de la protuberancia del mesencéfalo y también del lóbulo occipital, ¿no? Entonces, lo importante acá es que conociendo la anatomía, ¿no? Conociendo la anatomía, bueno, pues la fisiopatología, la fisiología, y bueno, de acuerdo a, a las manifestaciones clínicas en el paciente, vamos a saber, nosotros nos vamos a orientar y vamos a definir, vamos a establecer clínicamente primero dónde está la lesión, ¿no? Recuerden ustedes que las manifestaciones clínicas en el paciente que presenta una patología encefálica vascular, un accidente cerebrovascular, va a estar dado por la zona afectada, ¿no? Por la zona de la lesión. Bien, entonces, importante saberlo, que estas enfermedades cerebrovasculares no solamente afectan a personas de edad avanzada, sino pueden afectar a personas jóvenes, adultos, niños inclusive, ¿no? Se presentan en la población general. No es exclusivo solo de las personas de tercera edad, ¿no? A cualquier persona nos puede ocurrir realmente, ¿no? Hay que mencionar que las patologías vasculares de fosa posterior son las más aparatosas y las más discapacitantes, ¿sí? Igualmente, la hemorragia subaracnoidea también lleva a cuadros severos y a secuelas bastante, bueno, altamente significativas y discapacitantes en el paciente, ¿no? Em, Hay que tener en cuenta también que si no actuamos a tiempo, estas patologías vasculares van a llevar a mi paciente a que presente secuelas en un 80% de las personas afectadas. Solo el 20% de los pacientes va a recuperar la independencia funcional, pues está dado por se presenta en pacientes que tienen o que presentan patologías transitorias, ¿no? Los accidentes isquémicos transitorios, que por suerte, digamos que el cuadro revierte rápidamente o en aquellos pacientes que tienen una patología vascular de poca extensión, ¿no? Con territorios arteriales pequeños, afectados, territorios pequeños, ¿no? Bien, pero bueno, eh, ¿qué factores están involucrados en la génesis de las enfermedades cerebrovasculares? Tenemos los factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, principalmente ciertas condiciones médicas, a la cabeza, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, dislipidemias, llámese
asociados a la disminución de HDL o al incremento de LDL. Recordarán ustedes que los valores normales pues, de HDL, el HDL, ¿por qué lo mencionamos bastante nosotros en estas patologías vasculares? Porque pues actúa como un factor protector para que no se presenten las enfermedades cerebrovasculares. Está demostrado que personas que presentan HDL con una disminución significativa que va en valores menores de 40 miligramos por decilitro, van a tener mayor riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares. No así las personas que tienen un HDL ideal, mayor de 60 miligramos por decilitro, ¿no? Porque, pues, el HDL va a recoger el colesterol, ¿sí? De los vasos sanguíneos y lo va a llevar de vuelta, ¿no? De retorno hacia el hígado para su posterior eliminación, ¿no? Mientras que personas, ¿no? Que tienen un LDL, una lipoproteína de baja densidad elevada, ¿sí? Mayor de 100 miligramos por decilitro. Recuerden ustedes que estos valores deben estar siempre en rangos menores a 100 miligramos por decilitro, pero si estos valores se elevan por diferentes motivos, llámese una dieta alta en grasas saturadas, sobrepeso, sedentarismo, bueno, también hay factores genéticos que pueden elevar estos valores de LDL, pues el paciente va a tener más riesgo de presentar accidente cerebrovascular, ¿no? Bien, bueno, bueno, ya mencionábamos las cardiopatías también, que pacientes que tienen patologías cardíacas, por ejemplo, los pacientes, las personas que tienen fibrilación auricular, tienen más propensión a hacer una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Bueno, alteraciones modificables asociadas a comportamientos. Ya sabemos que el tabaquismo, el abuso de alcohol, nos va a propiciar mayor riesgo de estas enfermedades cerebrovasculares. Ya mencionábamos el sedentarismo también como uno de los principales factores de riesgo modificables, ¿no? Es básico el ejercicio en toda persona, ¿no? Así sea que tiene contextura delgada o que tiene, y sobre todo mayormente en las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Bien, aquí también es importante mencionar, bueno, no está ahí en la diapositiva, pero los hay diferentes estudios que asocian digamos así, la mala higiene de sueño. El hecho de dormir poco, se ha demostrado a la fecha que las personas que duermen menos de 8 horas tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares. Igualmente, igualmente, las personas que son más propensas al estrés, ¿no? Antes decíamos que no había una asociación del estrés con las enfermedades cerebrovasculares, pero ya también está demostrado que ante situaciones de estrés constante, sobre todo, o sea, las personas que tenemos, bueno, por diferentes motivos, mayor propensión al estrés, la elevación del cortisol lleva a una alteración del sistema neuroendocrino humoral y por consiguiente, consecutivamente, digamos secundariamente, subsecuentemente, hay un puede haber un riesgo de incremento de presentación de enfermedades cerebrovasculares. Ya mencionábamos pues el tema de las dislipidemias, ¿no? Una dieta, aquí la dieta es básica, ¿no? La dieta es básica, ¿sí? Personas, aquí debemos mencionar que uno de los pilares importantes que tenemos que mencionar a todo paciente que ya le ocurrió una enfermedad cerebrovascular o a aquellas personas que no les ha ocurrido una enfermedad cerebrovascular es el tema de la dieta. Obligatoriamente todos estamos llamados, comenzando por nosotros mismos, aunque a veces no lo cumplimos, mea culpa, pero bueno,
La idea es difundir entre nosotros y entre los pacientes la disminución del consumo de grasas, ¿no? Ya lo mencionamos, para disminuir el riesgo de dislipidemias, ¿no? Disminuir el consumo de grasas, disminuir el consumo de azúcares, harinas, ahí incluidas también, disminuir el consumo de sal, ¿sí? Y propiciar una dieta más sana, ¿no? Una dieta eh, mayormente dieta rica en antioxidantes, ¿no? Dieta rica en verduras, de pronto frutas, si sí puede consumirlas el paciente, sobre todo aquellas que no tengan mucho azúcar, ¿sí? Dieta rica en omega 3, rica en HDL, ¿no? Eh, Cuestiones que son básicas, ¿no? El consumo de alimentos ricos en HDL, debemos propiciar el consumo de, por ejemplo, los pescados de carne, los pescados azules, ¿no? El bonito, la caballa, el jurel, que son sobre todo la parte oscura, ¿no? Que es la que realmente contiene el HDL, contiene más omega 3, ¿no? eh, Ciertos productos vegetales como la palta, bueno, los frutos secos, si el paciente sí los puede consumir, ¿no? Propiciar su consumo, ¿no? Bueno, además, los factores de riesgo no modificables, ¿no? Bueno, allí sí no podemos, digamos, hacer mucho. Está demostrado que a mayor edad hay más riesgo de que ocurran las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? En el género, mayormente ocurre en personas de sexo masculino, pero cuando ocurre en mujeres, también está demostrado que el cuadro es mucho más aparatoso, deja más secuelas y también que hay un alto riesgo de mortalidad, mucho más que en relación a los varones. La raza. En cuanto a la raza, estas enfermedades afectan mayormente a las personas morenas o a las personas de raza negra. Y también se ha demostrado que factores de herencia influyen en la presentación de estas enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Ya hay diferentes estudios que asocian el antecedente de que si un familiar directo tuvo una enfermedad cerebrovascular, pues, por ejemplo, llámese si el papá o la mamá tuvo accidente cerebrovascular, presentó un accidente cerebrovascular, pues los hijos tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad cerebrovascular. Bien, bueno, pero pues como mencionaba, ¿cuándo vamos a sospechar una enfermedad cerebrovascular? Sospechamos a nosotros de una enfermedad cerebrovascular, que mi paciente está presentando una enfermedad cerebrovascular cuando es una persona que de pronto se encontraba tranquila haciendo alguna actividad y repentinamente, abruptamente, bruscamente, presenta ciertos signos o manifestaciones de focalización. Llámese focalización a manifestaciones clínicas que comprometen una determinada área encefálica. De pronto, el paciente abruptamente presenta una afasia, de pronto presenta una hemiparesia, de pronto presenta una hemiplegia, de pronto presenta trastornos de funciones superiores, trastornos conductuales, o de pronto presenta un vértigo aparatoso, un vértigo subjetivo, mm, a un habla escandida. Si lo examino, voy a encontrar manifestaciones de compromiso cerebeloso, por ejemplo, dismetría de adococinesia, nistagmus vertical, vómitos incoercibles, en fin, manifestaciones clínicas focales que de repente
por la gravedad del hecho, de pronto se conviertan en ya en un cuadro mucho más aparatoso, pero inicialmente el cuadro es manifestaciones focales, ¿no? Disfunción focal abrupta, de presentación abrupta. Entonces, en esas circunstancias, yo voy a pensar que el paciente está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Esta es una emergencia médica, ¿sí? Es una emergencia médica. Activamos el llamado código ictus, tenemos que actuar rápidamente, idealmente el paciente, atenderlo en el lugar donde nos encontremos, ¿sí? En una urgencia, si tengo la opción de llevarlo inmediatamente a una unidad de shock trauma o una unidad de cuidados intensivos, pero de pronto me encuentro en un lugar muy lejano donde no tengo la opción de brindarle la oportunidad al paciente en estas áreas, pero sí como médico tengo que saber qué medidas urgentes voy a tener que adoptar para salvarle la vida a mi paciente y también para disminuirle una discapacidad posterior, ¿no? Bien, y si tienen pues opción, si tienen un especialista, un neurólogo, digamos, cerca o a quien más sale una interconsulta, inmediatamente solicitar la evaluación por, por el neurólogo, ¿no? Yo cuando tengo un proceso, yo cuando tengo un paciente con una enfermedad cerebrovascular, que es la cual ya estoy sospechando que es una enfermedad cerebrovascular, no puedo decir así a ciegas, no puedo decir, este paciente tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica o tiene una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Lo voy a sospechar, quizás si es muy aparatoso el cuadro, sí pues lo voy a sospechar y puedo pensar que es una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Pero de pronto es un cuadro, sí, que le causa ciertas manifestaciones clínicas al paciente, pero lo veo estable y de pronto yo de repente diga, no, el paciente está estable, solamente es una isquemia. No, error, no puedo decir eso, no puedo decir eso. Siempre voy a requerir de un estudio de neuroimagen para poderle poner apellido a mi cuadro clínico, a la afección, al daño de mi paciente. Inicialmente, si no tengo un estudio de neuroimagen, no le voy a poder rotular con el apellido. Solamente me quedaré con el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. Pero pongo el apellido isquémico hemorrágico de acuerdo a la tomografía o a la resonancia que disponga eh, posterior, digamos, en lo posible inmediatamente, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, entonces, importantísimo, ¿no? Patología abrupta, de presentación repentina, manifestaciones clínicas focales, inmediatamente actuar, ¿no? Inmediatamente actuar, mi estudio de neuroimagen, ¿no? Si, lógicamente, si tengo la opción de trasladarlo a un lugar donde pueda brindarle, pues, un estudio de neuroimagen, ¿no? Si estoy, lógicamente, de repente en un lugar muy profundo, es una zona muy lejana, pues sí, actuar igualmente, es tratar de estabilizar en mi paciente hasta que se me presente la oportunidad de trasladarlo a un lugar de mayor complejidad, ¿no? Bien, ahora luego hablaremos ya del tratamiento, la rehabilitación más adelante. Bueno, entonces, básicamente aquí, reiterando, siempre necesito para especificar mi diagnóstico una neuroimagen, ¿sí? Una tomografía o una resonancia, ¿no? Una tomografía, si tengo un paciente que tiene manifestaciones clínicas supratentoriales, pues sí, me bastará una tomografía. Pero si tengo un paciente con manifestaciones clínicas infratentoriales, manifestaciones clínicas de fosa posterior, voy a requerir, y si lo tengo a disposición, un estudio de resonancia, ¿sí? Allí, sí, en fosa posterior, si tengo, por ejemplo, un paciente que abruptamente presenta, a ver, manifestaciones clínicas, no sé, se me ocurre
de nervios craneanos o manifestaciones clínicas que me lleven a pensar en un daño a nivel cerebeloso, ángulo punto cerebeloso, ¿sí? Fosa posterior, tronco encefálico, cerebelo. Voy a requerir ahí una resonancia. Idealmente, si estoy en un hospital, si estoy acá en Lima, por ejemplo, pues una resonancia con difusión, ¿sí? ¿Ya? No se olviden. Manifestaciones clínicas superatentoriales. ¿Podría ser suficiente? Sí, una tomografía. Manifestaciones clínicas de fosa posterior, idealmente, si tengo opción, una resonancia. Ya está. Bien. Entonces, ya realicé mi anamnesis, ya me dijo la familia o de pronto el paciente si me puede proporcionar los datos. Sí, el paciente te va a decir, pues, ¿no? Como nuestros pacientitos se expresan, o su familia, ¿no? Estaba bien y de pronto ya no puede mover una parte del cuerpo, o de pronto ya no puede hablar, o de pronto no me reconoce, ¿no? Entonces hago mi examen físico y en mi examen físico encuentro, pues sí, que tengo una vía piramidal afectada, sí, que tengo de pronto una fascia mixta, que tengo una fascia de Broca, una fascia de Wernicke, en fin, o que tengo una alteración de funciones superiores, o que tengo de pronto, en fin, muchas manifestaciones clínicas de acuerdo al área encefálica afectada, ¿no? De presentación abrupta, ya lo decíamos, ¿no? Entonces ya, pienso en una enfermedad cerebrovascular. Actúo inmediatamente y ¿qué hago? Lo estabilizo, ¿no? Básico, la vía aérea libre, ¿no? ¿Qué hago? Le proporciono una hipervolemia. Ustedes me dirán, ¿por qué una hipervolemia? Luego lo vamos a ver eso, ¿sí? Pero, ¿qué hago? Llega el paciente a la emergencia, lo estabilizo, le pongo una hidratación endovenosa, idealmente con una solución salina, le ofrezco, le proporciono una protección gástrica. Recuerden que es un pacientito que está en estrés, ¿sí? Una protección gástrica es ideal. Y bueno, actúo con mis neuroprotectores, ¿sí? Más luego hablaré de ellos. Y bueno, ya lo estabilicé, eso lo hago rápidamente, ya soy bueno, ya estoy entrenado, ya soy interno en emergencia, o soy residente, o ya soy un médico ya graduado, o bueno, un especialista en la materia, ¿no? Estabilizo a mi paciente, ya mencionábamos ahí la hipervolemia, la protección gástrica, los neuroprotectores. Eso lo hago rápidamente, no me tengo que demorar. Idealmente le ofrezco la neuroimagen, ¿no? Eso es rápido. Le tengo que hacer una imagen, una tomografía o una resonancia, ya lo decíamos. Para mencionar, aprovechar esa lámina. Yo sé que ustedes ya lo recuerdan por su curso de radiología, ¿no? Ahí hacia mi mano derecha tengo una imagen compatible con una isquemia ya subaguda. Digo subaguda porque allí en esa imagen ya tengo un área marcada, una hipodensidad evidente, ¿no? Recuerden ustedes que en este caso estamos hablando de una tomografía, ¿no? Entonces, también recordarán que cuando hablamos de tomografía hablamos de densidades, ¿no? De una coloración oscura, grisácea, que ya con la evolución, los días puede tornarse más oscura, ya negruzca, eso es una isquemia. Pero si de en principio, desde el primer momento o en los días siguientes tengo una área de hiperdensidad, estoy hablando de sangrado, ¿sí? Entonces, hiperlucidez, área clara, hiperlúcida, ese es hiperdensidad. Eso es sangrado, hemorragia, lo de hacia mi mano izquierda, ¿no? ¿Ya? Recuerden también que no siempre, cuando nosotros abordamos, pongamos que viene un paciente
dentro de las primeras horas de ocurrido el evento vascular y yo le tomo una imagen, en el caso de la tomografía, en las primeras horas, si no es un ojito entrenado, yo voy a ver una placa, digamos, entre comillas, normal. Eso es una isquemia. No significa que no haya lesión, es una isquemia. Lógicamente, en el control posterior, conforme transcurren las horas, hacia el día, ya voy a ver esta imagen que está aquí. Ojo ahí, bueno, a oídito ahí, ¿no? Oídito ahí. En las primeras horas, una isquemia, en una tomografía, se ve la imagen casi, bueno, isodensa, ¿no? Conforme transcurre el tiempo, ya se va tornando hipodensa. En cambio, en el caso de las hemorragias, en una tomografía, es perceptible la hiperdensidad desde el primer momento de ocurrir el evento. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ujú. A ver, doctora Rojas, ¿alguna pregunta, doctora Rojas? María Fernanda. No, doctora. Ya, ¿se está entendiendo la exposición? Si no entienden, si de pronto estoy un poquito confundiéndolos, de pronto más sencilla la exposición, me avisan. ¿Todo bien, María Fernanda? Sí, doctora. Ya, a ver, ¿quién más tenemos por acá? Alexandro Alberto, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctora, se entendió bien. Ok, seguimos. Ya está. Bien. Bueno, entonces recapitulando. La tomografía indicada mayormente para lesiones supratentoriales, ¿sí? Infratentoriales, resonancia. Fosa posterior, resonancia, ¿sí? Resonancia, el estudio específico es con difusión, ¿ya? No se olviden que en las primeras horas, si hago tomografía, aún habiendo una isquemia, no va a ser perceptible, mayormente perceptible. Conforme transcurren las horas, el tiempo, ya vamos a ver una clara hipodensidad. En cambio, en la hemorragia, en el caso de la tomografía, vamos a tener la alteración desde el primer momento. Y en el caso de la resonancia, en el caso de las isquemias, va a ser perceptible también la variación de señal desde el primer momento de ocurrido el evento. Bien, bueno, entonces, tenemos las enfermedades cerebrovasculares isquémicas y hemorrágicas. Las patologías isquémicas puede estar asociado con un accidente isquémico transitorio o puede estar asociado con un infarto cerebral establecido, ¿no? Que puede ser aterotrombótico o cardioembólico. Hablamos de accidente isquémico transitorio. Las guías últimas describen el accidente isquémico transitorio a un evento de disfunción neurológica que va hasta las 4 horas posteriores al inicio del evento. Antes, este tiempo se extendía hasta un día. Ahora ya el tiempo se ha disminuido y consideramos 4 horas de ocurrido el evento. ¿Ok? Bien, en la isquemia cerebral establecida, pues sí, ya es un paciente que tiene manifestaciones clínicas sostenidas. Ya no desaparece el cuadro, no desaparece rápidamente el cuadro. Es más, muchas veces, bueno, no es que muchas veces, sino va a dejarle cierta disfunción neurológica, a veces severa, a veces moderada o a veces muy leves manifestaciones clínicas en el tiempo. Y bueno, si tenemos los cuadros aparatosos donde el paciente queda marcadamente secuelado. Sí, ya lo vamos a ver posteriormente con las escalas para medir estas secuelas. Bien, y en el tema del sangrado, pues puede haber un daño intraparenquimal o puede haber un daño de alteración meningia, ¿sí? Un daño de las cubiertas, básicamente una hemorragia es específicamente relacionada con la hemorragia subaracnoidea. Ok, seguimos. Bien, nuevamente allí, ahí tenemos una isquemia, ya una isquemia encefálica, ustedes pueden ver ahí lo que les decía, ¿no? Una isquemia, eso ya es de días de evolución, ya estamos en una fase subaguda o crónica. ¿Sí? Ahí tenemos ya una marcada hipodensidad. Ya no es como las imágenes anteriores, era grisáceo, ¿sí? Pero no era tan marcado la hipodensidad.
Ahí ya tenemos ya una placa que va hacia la cronicidad, ¿no? Y posterior formación de malasia, ¿no? Ahí hacia mi izquierda. Y hacia la derecha ya hablábamos, desde el primer momento puede evidenciarse el área de hiperdensidad, el sangrado encefálico. Bien, entonces, mayormente los cuadros están asociados con patologías isquémicas. ¿Sí? Los procesos hemorrágicos se presentan felizmente en menos porcentaje. ¿Ok? Las patologías isquémicas transitorias son menos frecuentes, hasta en 15% de los casos. Los infartos establecidos, las isquemias establecidas, hasta un 70% de casos. Y los menos frecuentes, pero mucho más aparatosos, el HSA, la hemorragia subaracnoidea. Bien, bueno, ya decíamos, más frecuente la hemorragia, perdón, la enfermedad cerebrovascular isquémica, hasta en 80% de los casos. Ujú. Y bueno, dada su alta frecuencia de presentación, pues es la mayor causa también de discapacidad, ¿no? Pero realmente, ¿qué ocurre en una enfermedad cerebrovascular isquémica? El flujo sanguíneo cerebral normal va entre 50 a 60 mililitros por 100 gramos por minuto de tejido cerebral, ¿no? Por 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Cuando este flujo sanguíneo comienza a disminuir por una abrupta interrupción del aporte oxigenatorio, ¿sí? Donde pues va a ocurrir un desbalance, un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y va a llevar a una disfunción focal del tejido afectado. Entonces, cuando este aporte comienza a disminuir, llega a valores tan bajos como 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral, hablaremos de muerte celular. Ahí, en ese tejido, ya hay una necrosis, hay un centro necrótico, hay un core, y alrededor de este centro necrótico va a haber un área de penumbra. Ese área de penumbra circundante al centro necrótico va a tener valores que van en promedio, en un flujo sanguíneo de 20 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Y alrededor de este área de penumbra va a haber una disminución del flujo sanguíneo que va a valores de 35 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, tenemos este centro necrótico donde ya el tejido está muerto, ya llegó a valores de 10 o menos mililitros en 100 gramos de tejido cerebral, ya está muerto el tejido. Alrededor de ello tenemos el área de penumbra, que es el área que tengo que buscar salvar, que es el área que tengo que impedir que le gane la necrosis. Y alrededor de ello tengo pues un área de oligoemia que también tengo que salvar, ¿no? Entonces, por eso lo importante de actuar inmediatamente, para permitir buscar que mi paciente se recupere en lo posible, ¿sí? Que ese área de necrosis no se expanda y que el paciente a posteriori no tenga mayor discapacidad, que las secuelas no sean muy marcadas. Ok, ¿sí? Entonces, centro necrótico, alrededor, el área de penumbra. Este centro necrótico envía las ondas, envía unas ondas centrífugas, ¿no? Pero yo tengo que propiciar una fuerza centrípeta. Sí, entonces, bueno, ahí para adelantarme y aprovechar esta lámina, ya lo vamos a ver luego en el tratamiento. ¿Qué hago? ¿Recuerdan ustedes al inicio, en una de las láminas de inicio,
que mencionaba que debo, al sospechar en mi paciente que está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular, debo propiciar una hipervolemia. Aquí está la explicación de por qué tengo que propiciar una hipervolemia. Tengo que impedir con fuerzas externas, y por ello ahí la hipervolemia, tengo que impedir que ese centro necrótico se expanda. Por eso al paciente tenemos que darle una hidratación, una hiperhidratación. Ya luego lo voy a explicar en el tratamiento, pero ese es el fundamento fisiopatológico de por qué llevamos al paciente a una hipervolemia. Y ojo, que si el paciente, bueno, oído y ojito, que si el paciente está con valores de hipertensión, si la presión arterial media no es mayor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio, yo no debo propiciar una baja abrupta de la presión tampoco. Justamente teniendo como fundamento la fisiopatología de la isquemia encefálica. Ajá, ahí solamente para resumir lo anteriormente dicho, con valores de 10 mililitros del flujo sanguíneo cerebral, pues ya tengo una necrosis. Si este flujo va en promedio en 20 mililitros, ya tengo allí alrededor del centro necrótico un área de penumbra. Y si el flujo es entre 30 a 40 mililitros, pues estoy en una situación de oligoemia, ¿no? El flujo sanguíneo encefálico ideal es de más de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando este flujo sanguíneo cerebral disminuye? Las reservas energéticas bajan, hay una disfunción de la bomba sodio-potasio. Ya mencionábamos que el paciente tiende a la acidosis, ¿no? Por ello la importancia también, al inicio también le decía, necesitamos darle una protección gástrica adecuada al paciente, ¿no? Ya es un paciente que por la misma fisiopatología del proceso está con tendencia a la acidosis, ¿no? Va a haber una despolarización de la membrana, ocurre la liberación del glutamato, mayor apertura de los canales de calcio, activación del NMDA y del AMPA, hay un aumento del calcio intracelular, hay un estrés oxidativo, un aumento del óxido nítrico, ¿sí? Y todo ello lleva a una muerte celular, que ya lo decíamos, ocurre en el centro necrótico, ¿no? Entonces, yo también sé que tengo que buscar en mi paciente la causa del proceso isquémico. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué factores llevaron? Ya mencionábamos los factores de riesgo, pero en sí en la fisiopatología mismo tenemos que ver si es un paciente que está presentando una enfermedad cerebrovascular isquémica asociada a una trombosis, una aterotrombosis o un evento cardioembólico. De ahí la importancia de los estudios complementarios, ¿no? Todo paciente que presenta una enfermedad cerebrovascular, debo definir la causa, debo definir por qué ocurrió. Idealmente, debo realizarle los estudios de Doppler, ¿no? Un Doppler carotidio, un Doppler vertebral, para ver si hay procesos de ateromatosis, para ver si hay placas ateroescleróticas. Idealmente ahí también, si tengo la opción de hacerle una angiotomografía que me ayude a definir estos procesos, sería ideal. Debo tener el apoyo del cardiólogo también para ver si hay algún proceso a nivel cardíaco que haya sido la causa o esté descompensando a mi paciente. Si por allí el paciente tiene de pronto una arritmia cardíaca, si tiene una fibrilación auricular, ¿sí? O si el paciente
tiene una alteración, mm, em, por ejemplo, ya mencionábamos también de HDL bajo, ¿no? O de LDL alto, ¿sí? O también definir, pues, cualquier factor de riesgo que haya propiciado la enfermedad cerebrovascular isquémica en mi paciente, ¿sí? Pero debo definir específicamente si el cuadro es aterotrombótico o cardioembólico, ¿no? ¿Y por qué? También lo anterior, porque de ello va a depender si yo puedo antiagregar en mi paciente, si requiero una anticoagulación, de pronto si está dentro de las primeras horas de ocurrido el evento, le voy a ofrecer una fibrinolisis. Entonces son las diferentes alternativas de tratamiento le puedo brindar al paciente con ACV isquémico, ¿no? Con ictus. Nuestro actuar inmediato, reiterando aquí, está destinado a defender la zona de penumbra. Está destinado a evitar que se expanda el centro necrótico y también a prevenir las secuelas en el paciente, ¿no? Así como también nuestro actuar a posteriori está destinado a evitar la ocurrencia de un nuevo evento, un nuevo evento vascular. Llámese la prevención secundaria, que ya luego también lo explicaré. Bien, recuerdan ustedes que les decía, ¿no? Que cuando hacemos una tomografía, en las primeras horas, muchas veces yo lo voy a ver la placa aparentemente normal, ¿no? Un ojito, lógicamente, todavía no muy bien entrenado, voy a ver una placa isodensa, ¿no? Pero si lo miramos ya con más precisión, hay cambios mínimos en el estudio tomográfico que se van a ver en la patología isquémica, ¿sí? Mencionamos aquí, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos eh, a nivel de la arteria cerebral media, esta arteria cerebral media se va a tornar hiperdensa si lógicamente la lesión está en esta zona. Ciérralo. Tenemos también que puede haber una hipodensidad en los núcleos de la base, ¿sí? Aquí lo marcamos, una hipodensidad en los núcleos de la base. Podemos tener una pérdida de la diferenciación del ribete insular, ¿sí? Podemos tener una hipodensidad en la corteza cerebral, aquí marcado con el número 4. Podemos tener también una pérdida de los surcos encefálicos, ¿no? En este caso, cuando hay un edema sobre todo, un efecto de masa, ¿no? Se pierden los surcos, se borran, hay un borramiento de los surcos. Entonces, esos son cambios incipientes que los podemos ver desde el inicio de del cuadro clínico. Lógicamente, ya hacia el día de ocurrido ya vamos a tener pues una marcada hipodensidad, como ya mencionábamos, que va a ser muy perceptible, ¿sí? En isquemia, ojo, en isquemia. Bien, lo mismo ahí, arteria cerebral media hiperdensa, ¿sí? Bueno, si esta es el área afectada, desde con un ojito bien entrenado, sí, pues se puede percibir desde el primer momento casi, ¿no? Bueno, ya mencionábamos el borramiento de los núcleos de la base, la pérdida del ribete insular y bueno, ya muy perceptibles, generalmente hacia el día de ocurrido el evento, la hipodensidad. Ya, a ver,
Aquí tenemos hacia mi izquierda una hipodensidad asociada a una isquemia encefálica. Pero como pueden ver ustedes en el tiempo, esta hipodensidad, ¿sí? Acá hacia mi derecha, ustedes van a ver ya lo que les decía, ¿no? Acá lo vemos de una tonalidad, de una coloración grisácea, ¿no? Una hipodensidad. Pero conforme transcurre el tiempo, esa zona afectada se va tornando más oscura, más hipodensa, ¿sí? Y hay una retracción ahí ventricular, compensatoria a esta zona de encefalomalacia, que es el área bastante hipodensa que evidenciamos aquí. ¿Sí? Esa es la evolución. Hacia eso, hacia ello va la isquemia, en este caso, este territorio. Miren acá, no lo diferenciaban muy bien. Conforme transcurre el tiempo, ya se forma la encefalomalacia. Y bueno, pues ahí lo podemos apreciar en esta imagen, ¿no? Bien, ya hablábamos que la resonancia magnética muy importante, sobre todo en las patologías de fosa posterior. Si tenemos opción de hacerla en las primeras horas, la tenemos a la mano, pues sí, nos sirve totalmente. Desde el primer momento también ahí se observan los cambios de señal, ¿no? Ya está. Y bueno, decíamos que el estudio específico en patologías vasculares es la difusión para isquemia encefálica, ¿sí? Porque nos va a identificar regiones isquémicas desde el primer momento de ocurrir el evento. Permite detectar zonas de isquemia reversibles y zonas con alto riesgo de hemorragia posterior a tratamiento con trombolisis. Ya, luego hablaremos de la trombolisis. La sensibilidad y especificidad de este estudio con difusión es alto, ¿no? 95 a 100% en cuanto a la especificidad y también llega a 100% en cuanto a la sensibilidad. Muy bien. Bueno, ya hablábamos de que las manifestaciones clínicas en el paciente van a depender del área cerebral afectada. No es lo mismo que yo tenga una afección, un daño a nivel del sistema vertebrovascular, de la circulación posterior, a que tenga manifestaciones clínicas por daño del sistema anterior, del sistema carotídeo, ¿no? Carotidio, dependiente de la carótida interna. No se olviden de eso. Muy bien, entonces, a ver, bueno, ahí tenemos manifestaciones clínicas que van a estar asociadas a alteración de la arteria cerebral anterior, ¿no? Puedo tener un paciente con una hemiplegia contralateral, puedo tener un paciente con manifestación de funciones superiores, con alteración de funciones superiores, un paciente abúlico, un paciente de pronto con una abrupta alteración del comportamiento, de la conducta. Puedo tener también un paciente afásico, ¿sí? En fin, una variedad de manifestaciones clínicas que pueden indicarme una lesión a nivel de la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Bien, puedo tener un paciente con manifestaciones de alteración de la arteria cerebral media. De pronto el paciente tiene una afasia mixta, ¿sí? Eh, de pronto el paciente tiene una hemiparesia contralateral o tiene una negligencia espacial, llámese negligencia, la incapacidad de atender, de responder o de orientarse hacia un determinado estímulo en el lado opuesto a una lesión encefálica, ¿sí? A eso denominamos negligencia. O de pronto mi paciente tiene manifestaciones de fosa posterior. Llámese que lo examino. Bueno, pues el paciente viene porque de pronto la familia me dice que está hablando mal. Yo lo escucho y sí, pues tiene un habla cerebelosa, no tiene un habla escandida. De pronto lo examino y tiene un nistagmus vertical, ojo, oído. El nixtamus vertical es el nixtamus que específicamente nos orienta hacia una patología central. El nixtamus horizontal
nos orienta hacia una patología periférica, ¿ya? Bien, o de pronto mi paciente amplía la base de sustentación, tiene una marcha atáxica, una marcha con ampliación de la base de sustentación, de pronto tiene una paresia del tercero, del cuarto, del sexto, de pronto tiene dificultades para tragar los alimentos, tiene una diplopia, en fin, manifestaciones que me lleguen a pensar en una fosa posterior. Lo examino, encuentro una dismetría, una diadococinesia, en fin. Entonces, ahí estaría pensando en una alteración del sistema posterior, el sistema vértebro-basilar. ¿Ya? Bien. A ver, la escala NIS, ¿qué me mide? Me va a medir el déficit neurológico que se produce tras un accidente cerebrovascular, es decir, va a valorar la severidad del daño, ¿sí? Hay que considerar que en esta escala, a mayor puntaje, mayor déficit neurológico, ¿ok? Entonces, esta escala tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros queremos darle una graduación al déficit neurológico, ¿no? Como ven ustedes allí, ante determinadas manifestaciones clínicas vamos a poner un puntaje a lo encontrado, ¿no? Aquí les dejo la escala, por favor, sí, denle una miradita, léanlo por favor, pero ya lo importante es que ustedes sepan que esta nos va a medir específicamente el déficit neurológico que está asociado a una patología vascular y que valora la severidad del daño, ¿no? Mayor puntaje, mayor déficit neurológico. Ya está. Ahí les dejo eso, no quiero cansarlos porque, bueno, léanlo con calma ustedes. Bueno, en cuanto al tratamiento. El tratamiento, a ver, como se habrán podido dar cuenta ustedes, en neurología es una asociación. La especialidad es eso, ¿no? ¿Qué vemos en neurología específicamente? Vemos un paciente integrado. Si nosotros para hacer un diagnóstico final, un diagnóstico nosológico, mm, tenemos que hacer una interrelación entre la anatomía, la fisiología y la fisiopatología, las manifestaciones clínicas del paciente. ¿Sí? Ya hablábamos entonces, ya veíamos la circulación encefálica, ¿no? La anatomía. Ya lo recordábamos que tenemos la circulación anterior, la circulación posterior, la circulación anterior, dependiente de la arteria carótida interna, la circulación posterior, la circulación vertebrovascular, ¿sí? Y decíamos también que tenemos que tener en cuenta la fisiopatología para saber cómo voy a actuar, qué tratamiento voy a brindar a mi paciente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que saber qué hago, por qué lo hago, ¿no? No solamente sí, pues es un paciente que tiene un infarto y bueno, pues pónganle un cloruro, pónganle una solución salina o ya pónganle, no sé, aspirina o no sé, pónganle, anticoagúlenlo. No, no, tenemos que saber por qué hacemos tal o cual cosa. Tenemos que saber, ¿tiene esa manifestación clínica? Ah, entonces tiene esto, ¿no? Tiene una fascia mixta, tiene una fascia transcortical. Entonces la lesión está a tal nivel, está en el área del lenguaje, está en el lóbulo frontal. De pronto, si mi paciente tiene una hemianoxia homónima o de pronto tiene una hemianoxia temporal, yo ya tengo que estar orientado hacia dónde está la lesión, ¿no? O si de pronto mi paciente tiene una visión tubular, la lesión estará en el lóbulo occipital, ¿no? Entonces tengo que saber específicamente qué áreas del cerebro, qué lóbulos cerebrales cumplen determinada función, porque
al afectarse determinada área encefálica, voy a tener las manifestaciones clínicas de mi paciente, en mi paciente. Y tengo que saber, pues, si el paciente tiene una fascia mixta, qué arteria está afectada. También tengo que saber si el paciente tiene, ah, ya hablaba, una visión tubular, qué arteria está afectada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también va a depender de mi diagnóstico, hago mi diagnóstico y de ello va a depender el tratamiento que le dé mi paciente. Y tengo que saber qué ocurre, ¿no? Aquí, en esta lámina. Ya decíamos que fisiopatológicamente está ocurriendo una necrosis, un infarto establecido, ¿no? Estamos hablando de un infarto establecido. Recuerden que el accidente isquémico transitorio tiene la suerte, el paciente, digamos así, que en pocas horas, en poco tiempo, se va a recuperar y no hay este proceso. En el accidente isquémico transitorio no ocurre esto. Esto ocurre en la isquemia establecida. Entonces, tengo que saber qué está ocurriendo, que tengo un centro necrótico que tengo que salvar, que tengo que evitar que se expanda, que tengo que evitar que comprometa el área de penumbra. Entonces, tengo que restablecer el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y ahí está la explicación de la hipervolemia, ¿sí? Y ahí está la explicación de que cuando llega el paciente, lo abordo y ya sospecho que es un accidente cerebrovascular, tengo que darle alto volumen de solución salina, ¿sí? Para hacerle contra a la expansión de este centro necrótico. Idealmente debemos darle al paciente un goteo rápido, en promedio 50 gotas, 50 gotas por minuto. ¿Ya? No se olviden ustedes. ¿Ya? Y no, en base a esta misma fisiopatología, debo evitar bajar abruptamente la presión arterial. La presión arterial, vuelvo a repetir, la PAN no debe ser menor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. En la fase aguda, ojo, en la fase aguda del proceso. Lógicamente, pasando las 48 horas de ocurrido el evento, yo ya tengo que comenzar a regular la presión. Si la presión arterial media va más de estos valores, sí tengo que ya ir insertando tratamiento antihipertensivo para bajar lentamente la presión, pero idealmente no debo disminuirle a valores promedio de 180 sobre 110. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debo evitar que se expanda el centro necrótico. ¿Ya? Debo proteger mi área de penumbra. Ujú. Entonces, punto uno, propiciarle hipervolemia a mi paciente. Alto goteo. Ujú. Sobre todo en la fase hiperaguda, aguda. Y progresivamente ya comienzo a regular los valores que, que debo considerar para todo paciente, ¿no? Pero en la fase hiperaguda, aguda, llevar a propiciar la hipervolemia, mantener la presión arterial alta. Bien, ya. Ahí está, ya lo decíamos ello, el área de penumbra salvarla. Ah, ya, la ventana terapéutica. La ventana terapéutica en los procesos vasculares es de 4 horas. A la fecha se acepta hasta 6 horas. ¿De acuerdo? Debo actuar a mi paciente. Sería ideal que todo paciente que, es- que está presentando un accidente cerebrovascular, yo lo aborde en esas 6 horas iniciales, 4 a 6 horas iniciales. Sería ideal, pero a veces, bueno, las condiciones que tenemos en nuestro país no son propicias muchas veces para que ello ocurra, ¿no? Pero bueno, eso sería lo ideal. Esa es la ventana terapéutica, 4 a 6 horas. Está demostrado que si abordo a mi paciente en ese lapso de tiempo, la discapacidad posterior, las secuelas posteriores van a ser mínimas. Listo.
Ya lo decíamos también, que es una emergencia neurológica, ¿no? Una emergencia médica. Ya lo decíamos ello. Lograr una mejora de la perfusión cerebral en el área de hipoperfusión y oligoemia en riesgo de necrosis. Goteo alto, ¿sí? 40 a 50 gotas por minuto. No usar soluciones glucosadas. Si usamos soluciones glucosadas, ya decíamos que es un paciente que está con tendencia a la acidosis también, ¿no? Entonces le daríamos un sustrato con la glucosa para ir hacia una acidosis, ¿no? Y bueno, la trombolisis. Si tenemos la opción de brindarle al paciente una trombolisis, que idealmente debe ser hecha en las primeras horas, se acepta la fecha hasta 6 horas de ocurrido el evento, y si el paciente reúne criterios de inclusión para que se realice una trombolisis, porque oído ahí, ojo ahí, no todo paciente que presenta una enfermedad cerebrovascular se le realiza trombolisis. Hay criterios de inclusión para realizar una trombolisis, ¿sí? Se realiza con factor tisular activado recombinante y la finalidad está destinada a la recanalización del tronco arterial obstruido. Ya, eso es lo que me va a propiciar, voy a propiciar en mi paciente con la trombolisis. ¿Cómo se realiza? Se realiza por vía endovenosa, ¿sí? Factor tisular activador recombinante a dosis de 0,9 miligramos por kilogramo, dosis máxima de 90 miligramos, y se debe administrar el 10% de la dosis en bolo y el resto en una infusión en 60 minutos, ¿sí? Entonces, 10% en bolo y el 90% restante en una hora, ¿sí? Por Bolutrol. ¿Y por qué? ¿Y por qué la dosis máxima es de 90 miligramos? ¿Y por qué hay criterios de inclusión para trombolisis? ¿Por qué no todo paciente que presenta una enfermedad vascular isquémica le realizó trombolisis? Ojo, oído, la trombolisis solo es para los pacientes con isquemia encefálica, ¿sí? Ya está. Ahí están los criterios de inclusión. La edad del paciente debe ir entre 18 a 80 años. El diagnóstico clínico de ictus en las primeras horas. Ahí dice 4 horas, pero ya les decía que se ha extendido hasta 6 horas a la fecha, ¿ya? Y el estudio de neuroimagen previo, normal o con signos precoces de infarto en menos del 33% del territorio de la arteria cerebral media. Ese es un requisito específico. Pacientes que tienen un daño de ACM mayor a este porcentaje, no se les realiza trombolisis. Muy bien, pero no todos los pacientes tengo la opción de brindarles trombolisis, o porque no cumplan los criterios, o porque de pronto no tengo a la mano un fibrinolítico, no tengo a la mano el factor tisular activado recombinante. Entonces, tengo la alternativa terapéutica de la antiagregación, o también tengo la alternativa terapéutica de la anticoagulación en pacientes cardiópatas, sobre todo a aquellos pacientes con fibrilación auricular. Bien, en el caso de la la antiagregación lo realizo, como ustedes saben, con ácido acetilsalicílico y está indicado dosis altas de ácido acetilsalicílico en la fase aguda. Se indica a dosis hasta inclusive promedio de 300 miligramos en las primeras horas. Ahora, puedo también proporcionar a mi paciente clopidogrel. ¿Sí? Lo antiagrego al paciente con ácido acetilsalicílico o con clopidogrel. Hay escuelas que dan una terapia dual para antiagregación. Le proporcionan al paciente ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Pero está demostrado que esto no produce un efecto mayormente benéfico, estadísticamente significativo con relación a que se use solamente uno de los antiagregantes. Más bien puede llevar a un riesgo de sangrado, una transformación hemorrágica.
Igualmente, acá si les mencioné que en la trombolisis, el riesgo mayor de una trombolisis es que esta isquemia se convierta en una hemorragia. Por eso los criterios de inclusión están totalmente definidos. Son específicos, ¿no? Específicos para un paciente a quien se le vaya a realizar. ¿Ya? El riesgo mayor es la conversión hemorrágica y el desenlace fatal en el paciente. Ya. Y en la antiagregación también. Debo ser cauto, debo ser muy cauto en lo que uso, ¿no? Una persona muy cauta con el uso de los antiagregantes, porque hay una alta tasa de ocurrencia de transformaciones hemorrágicas, sobre todo en terapia dual. Así que si tenemos un paciente con ACV isquémico, a ver, con la experiencia les puedo decir que podemos antiagregarlo con ASA o con clopidogrel. Sí, idealmente yo, por ejemplo, no uso una terapia doble, ¿no? No, no. La respuesta, la efectividad es igual como que con que use un solo antiagregante. Hay que cuidarnos mucho del sangrado, pues, ¿no? Y esta terapia de antiagregación debo combinarla. Acá falta, acá hay que no la veo acá. Ya. Pero bueno, debo complementar con la terapia con el uso de las estatinas, ¿sí? Una protección del endotelio vascular, ¿no? Entonces, yo voy a usar estatinas inicialmente en fase aguda, voy a usar estatinas en dosis altas. En el inicio debo usar estatinas, llámese atorvastatina, que tenemos en el mercado peruano, o rosuvastatina también, a dosis altas, a 80 miligramos día. Puedo bajarlo ya en la fase subaguda, dosis de 40 miligramos, mantenerlo en la fase, en el primer mes de ocurrido el evento, y ya hacia el segundo mes de ocurrido el evento voy a mantener una terapia, bueno, de mantenimiento, valga la redundancia, ya a dosis de 20 miligramos. Si puedo llevarlo, si ya considero, a 10 miligramos, ¿no? Lógicamente, teniendo en cuenta los efectos adversos o efectos secundarios de estos fármacos. Hay que ser ahí también, tener mucha precaución con el uso de los antiagregantes siempre que lo uso y recomendarle bien al paciente que lo haga con una adecuada protección gástrica, ¿no? Llámese con posterior a la ingesta de alimentos, nunca con el estómago vacío por el riesgo de, de gastritis, por el riesgo de úlcera gástrica, por el riesgo de sangrados, ¿no? Y también recomendarle, pues, que si voy a tener algún proceso quirúrgico, pues suspender 3 días antes el uso de estos antiagregantes. Y por ahí uno no está libre de una emergencia, decirle siempre al paciente que no, pues no está libre nadie está libre de que presente una emergencia, siempre si va por ahí a realizarse un procedimiento de emergencia, mencionar siempre que es al paciente antiagregado. Ya, en el caso de las estatinas, ya decíamos que, bueno, es un estabilizador del endotelio vascular, pero también en cuanto a prevención secundaria nos va a llevar a mejorar los niveles del HDL, ¿sí? Ya sea la atorvastatina o la rosuvastatina, nos va a llevar el HDL, buscamos con ello llevar el HDL a valores normales entre 40 a 60 miligramos por decilitro, o idealmente más de 60 miligramos por decilitro de HDL, ¿no? Y bajar también los valores de LDL. ¿Ya? Listo. Bien. A ver, la movilización del paciente en cuanto ya el paciente esté estable, perdón, el paciente esté estable, tenemos que llevarlo bueno, tenemos que movilizarlo, ¿no? Tenemos que movilizarlo para evitar ciertas situaciones de riesgo, ¿no? Y ya
a posteriori también evitar, por ejemplo, las úlceras, ¿no? Ah, ya. En los pacientes anticoagulados, ya les mencionaba que mayormente la anticoagulación es para pacientes que tienen una patología cardíaca, específicamente los pacientes con fibrilación auricular. Antes se usaba la warfarina, pero la verdad que era bastante, bueno, era bastante riesgoso su uso, ¿no? Teníamos que estar midiendo el INR, teníamos que estar prohibiendo al paciente el consumo de ciertos alimentos, las hojas verdes, en fin, ¿no? Ah, pero ahora ya tenemos nuevos anticoagulantes, el rivaroxaban, el apixaban, que son mejor tolerados para por los pacientes que tienen muchísimo menos efectos adversos o efectos secundarios. Listo, la neuroprotección. La neuroprotección está dado con fármacos que existen como la citicolina, que sobre todo tienen buena efectividad en la fase aguda, hiperaguda, hasta las 6 semanas de ocurrido el evento vascular. ¿Sí? A dosis altas al inicio, hasta 2000 miligramos día, durante 6 semanas en promedio. Y bueno, después de eso también está demostrado que no cumplen mayor efectividad en el paciente. Bueno, no se requiere del uso de corticoterapia en las patologías vasculares, no, en las patologías vasculares, ni isquémicas ni hemorrágicas, ojo. La rehabilitación, ya lo mencionábamos, que la rehabilitación, en cuanto el paciente se encuentre estable, tenemos que iniciar la rehabilitación, ¿sí? En pacientes mayores, en pacientes de tercera edad, para evitar la postración y para tratar de reinsertarlo nuevamente al paciente, ¿no? A que haga para que deambule, para que no se postre, pues, ¿no? Y en las pacientes jóvenes, recordemos la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal en los pacientes jóvenes. ¿Qué significa plasticidad neuronal? Plasticidad neuronal, si hablamos en términos sencillos, significa que las neuronas de un determinado tejido cerebral afectado, de un determinado tejido que pierde su función, las neuronas circundantes, las neuronas vecinas van a aprender a hacer la función por contigüidad de la zona que se afectó. ¿Sí? Entonces, en eso se basa la plasticidad neuronal. Iniciar rápido la terapia física en el paciente en cuanto ya se encuentre estable para que la plasticidad neuronal comience a expresarse también. Bueno, chicos, no quiero cansarlos más, pero este es un grupo de patologías que pues sí, necesitamos que ustedes sepan manejarlas, por eso eh, es un poquito extensa la exposición, pero bueno, en el caso de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, hablamos, ya decíamos, de las hemorragias intraparenquimales o de la hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea está referido a un daño que ocurre dentro del espacio subaracnoideo, ¿no? Comprendido entre la capa interna, la pía madre, y la capa media, que es la aracnoides. Entre este espacio va a ocurrir la hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia intraparenquimal, ¿sí? Que puede presentarse por diversas causas. Mayormente está asociada a patologías de etiología hipertensiva, pero también pueden haber otras patologías que pueden llevar a sangrados encefálicos. Pues muy frecuente, sabemos, son los aneurismas rotos o la ruptura de malformación arteriovenosas. Recordar también que hay otras patologías que pueden llevar subsecuentemente a sangrados cerebrales, como es el caso de los procesos neoplásicos, sean benignos o malignos, circundantes a las zonas, a las lesiones, se pueden producir ciertos sangrados. Hay pacientes también que por coagulopatías, por trastornos hepáticos o por uso de ciertas drogas, de ciertos fármacos, ya hablábamos de los antiagregantes, por ejemplo, pueden hacer procesos hemorrágicos. ¿Sí? Ahí tenemos las causas: hipertensión, coagulopatías, amiloidosis, las personas que tienen vasculitis, es bastante frecuente que hagan procesos de sangrados, terapia anticoagulante, tratamiento antitrombolítico, ya decíamos, la epiduronolisis puede llevar a esto, a los sangrados.
y bueno, pues ruptura de malformaciones arteriovenosas y aneurismas. Ahí tenemos imágenes compatibles con patologías hemorrágicas, ¿no? En la tomografía, desde el inicio, hiperdensidad. Y bueno, escalas, escalas específicas para graduar el daño, ¿no? La escala de Hansen Hens para la hemorragia subaracnoidea nos va a medir el, la gravedad, la gravedad que podamos encontrar clínicamente en el paciente. El grado 1, ausencia de síntomas, ¿no? Puede haber muy discretas manifestaciones de dolor de cabeza, de rigidez de nuca, y un grado que va pasando por el grado 2, 3 y 4, que ahí lo tenemos, hasta un grado 5, que ya tenemos un paciente con signos de descerebración, en paciente en coma, ¿no? Y en imágenes, la escala de Fisher que nos va a llevar desde el grado 1, sin sangre detectable, pero con un cuadro clínico compatible, pues, ¿no? Con enfermedad, una hemorragia subaracnoidea, hasta un grado 4, donde hay una extravasación de sangre intraparenquimal o ya con compromiso intraventricular. Perdón, ya está. Muy bien. Bueno, en hemorragia subaracnoidea es el único proceso real, el único proceso en el cual vamos a necesitar el uso de nimodipino, ¿sí? Para evitar el riesgo de la vasoplegia. Realmente la única patología que se debe usar el nimodipino a dosis alta, 60 miligramos cada 4 horas. Pasamos también por la neuroprotección de membrana, que ya decíamos, con la citicolina, y indispensable, imprescindible el uso de el manitol. El manitol, la dosis de 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso en bolo intravenoso cada 6 horas, sin llegar a dosis mayores de 2 gramos por kilogramo de peso. Ojo que el manitol no le podemos dar por tantos días al paciente. Generalmente al tercer día comenzamos a hacer descenso en dosis del manitol. Las horas las mantenemos, pero comenzamos a hacer descenso en dosis. ¿A qué me refiero con descenso en dosis? Supongamos que al inicio le doy 100, le estoy administrando al paciente en total a dosis de 2 gramos kilogramo de peso. ¿Sí? Tengo, a ver, supongamos que le voy a administrar eh, 80 miligramos y miligramos, ¿ya? Pero conforme transcurre el tiempo voy disminuyendo la dosis. No disminuyo, no hago un acorte de la administración en tiempo, sino en dosis, ¿ya? Bien. Bueno, en el caso de hemorragias, de sangrados encefálicos, yo tengo que estar atento si este sangrado se expande más y, y de pronto tenga que realizarse un tratamiento quirúrgico, apoyarnos con los neurocirujanos para el abordaje quirúrgico en el paciente. Ya hay criterios para que el paciente pueda ser candidato a cirugía cuando la hemorragia es de fosa posterior, cuando comienza a haber una compresión del tronco encefálico, cuando veo que mi paciente, que su lesión es fácil de abordar y con la cirugía que le pueda realizar va a tener una mejor evolución, un buen pronóstico. Si hay hemorragias cerebelosas mayores de 3 mililitros, 3 centímetros, con un franco deterioro neurológico, cuando el paciente comienza a hacer hidrocefalia, también es candidato a cirugía. Y también en pacientes jóvenes con una hemorragia lobar extensa que produzca un deterioro neurológico, debo descomprimir con una craniotomía, debo llevar a que ese sangrado pues sea evacuado y así de esta manera tenga una mejor evolución mi paciente. Bien. Globalmente, las enfermedades cerebrovasculares pues pueden presentar, mi paciente puede presentar complicaciones, ¿sí? Puede hacer un edema cerebral,
una hipertensión endocraniana. Eso en algunos casos bueno, es impredecible, por eso siempre tengo que estar atento con mi paciente. Puede presentar el paciente una hidrocefalia, por ejemplo, no solamente las patologías hemorrágicas, sino también, por ejemplo, si mi paciente tiene un infarto maligno, llamamos infarto maligno a un infarto de gran extensión y el paciente puede hacer una hidrocefalia. Mi paciente puede presentar convulsiones. Acuérdense que tiene ahí el paciente un proceso irritativo que puede comenzar puede ser un gatillo para que el paciente presente crisis convulsivas. Complicaciones no neurológicas, se presenta, ¿sí? La broncoaspiración, se presentan a posteriori en el tiempo, si no movilizo adecuadamente mi paciente, las úlceras de presión, el paciente puede hacer procesos infecciosos, procesos respiratorios, procesos urinarios. Bueno, las embolias pulmonares, no estamos exentos de que el paciente pueda presentar ello, la trombosis venosa. En fin, una variedad de complicaciones que mi paciente podría presentar, ¿no? Bien, chicos, si no tienen, o bueno, si tuvieran alguna pregunta, por favor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces de esta clase para el examen, vamos a vamos a proporcionar preguntas. Les sugiero, revisen lo que hemos hablado. Les sugiero hagan unidad clínica. Recuerden ustedes el conocimiento de la anatomía, el conocimiento de la fisiología, de la fisiopatología en el paciente. ¿Sí? Generalmente las preguntas están asociadas a casos clínicos. ¿Ya? Entonces, a leer, la verdad que, pues, lo que pueda preguntar está en la exposición, pero es de aplicación. Son preguntas de aplicación. ¿Ya, chicos? ¿Ya, futuros colegas? Entonces, buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas Hasta la gracias. próxima semana. Chau. Adiós.